Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Todos los que están aquí en el auditorio, los que están desde su casa, el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Qué buen momento es cuando nos reunimos como pueblo del Señor en la presencia del Señor. Con mi esposa nos conocimos muy jóvenes en la casa del Señor, en medio de la iglesia del Señor. Y toda nuestra vida ha transcurrido en la casa del Señor. No concebimos nuestra vida sin estas reuniones dominicales, sin estar con el pueblo de Dios, que es grande. No somos solo este poquito que estamos acá, sino es grande el pueblo del Señor en Colombia y en el mundo, el cuerpo de Cristo. Pero es una bendición compartir la familia del Señor y celebrar la presencia del Señor. Así que amamos estas celebraciones y a cada uno de ustedes, por supuesto. Con nuestra familia también, con nuestros hijos y ahora con nuestro nieto también, ahí en la casa del Señor. Nuestro compromiso es con la casa del Señor. El domingo no hay otro programa para nosotros. Ese es el programa, el día del Señor, compartir con el pueblo de Dios. El rey David, personaje prominente de la Biblia, también fue un hombre apasionado por la presencia de Dios y por la casa de Dios. Cuando uno lee la historia de este hombre, el rey David, siendo joven, el Señor lo llamó, pero cuando fue rey de Israel, lo primero que hizo fue rescatar el arca del pacto que estaba olvidada en casa de Aminadab. Y llevaba más de 20 años que nadie se ocupaba de ella. Y en el lugar de adoración que era el tabernáculo de Moisés en Silo, adoraban sin tener la presencia de Dios adentro, porque el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Y ellos adoraban con el tabernáculo vacío. Entonces David trae el arca del pacto a Jerusalén, le hace una tienda, no como el tabernáculo de Moisés, improvisó una tienda. Y allí delante del arca estableció una nueva forma de alabanza y de adoración en la presencia del Señor. Eso se conoce en la Biblia como el tabernáculo de David, que Dios dice también a través de uno de sus profetas que en los postreros días restauraré el tabernáculo de David. Y este es un tiempo en que Dios está restableciendo esa nueva forma de alabanza y de adoración y de amor apasionado por el Señor en la presencia de Dios, como lo hacía David en sus tiempos. Y dice la palabra que cuando traían el arca del pacto a Jerusalén, en medio de la celebración y de las alabanzas, David se despojó de sus ropas reales y se puso una túnica, lo llamaban un efod de lino, y danzaba con todas sus fuerzas en la presencia del Señor, que hasta, por cierto, su mujer llamada Mical, hija del rey Saúl, lo menospreció y le hizo un reclamo feo cuando llegó a la casa. Dijo: sí que ha quedado el rey deshonrándose delante de las criadas y danzando allá como un loco. Y David dijo: no fue delante de las criadas, ni fue como un loco. O sí hice algo de locura ahí, pero fue delante del Señor. Y aún me haré más vil por la causa del Señor. La amaba estar en la presencia de Dios. David tomó luego la iniciativa de construir una casa para Dios. Hasta entonces a nadie se le había ocurrido. Pero después que él ya está en su trono como rey y en una buena casa, él dice: pero yo viviendo en una buena casa y el arca de Dios en una tienda, eso no es posible, no es justo. Voy a edificarle una casa, un templo a Dios. Y puso eso en su corazón, y ahí nació la idea del famoso templo de Jerusalén, el templo de Dios en Jerusalén, que por cierto no lo construyó David, porque Dios le dijo: usted es un hombre de guerra y ha derramado mucha sangre en sus batallas, y esa es una casa de paz y de reconciliación. No la construirás tú, pero la construirá tu hijo. Finalmente la construyó Salomón, su hijo. Y ese templo, pues muy famoso como lugar de adoración por muchos años, Dios dijo: pondría en él su gloria y escucharía las oraciones que allí se hicieran. Y entonces de ese lugar santo, cuando David coloca en su corazón esa idea de construir una casa para Dios,
Dios le manda una razón por medio del profeta Natán. Y le dice: ¿cómo así que tú me vas a edificar casa a mí? Si los cielos no pueden contenerme, ¿qué casa me vas a edificar? Más bien yo te voy a edificar casa a ti. Y le habla de una casa y de algo que haría a futuro con él. Y pensando en eso de la pasión por la casa del Señor, ese es mi título hoy, si está tomando nota: pasión por la casa de Dios. Quiero que leamos un texto en la Escritura, en primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 al 12, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en la Nueva Traducción Viviente. El texto va a estar ahí en la pantalla para que todos podamos leer en voz alta. Los invito a leer esta palabra. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera, debajo de una carpa. Natán le respondió a David: haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo. Los invito a leer más fuerte. Ve, pero esa misma noche Dios le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor: no serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté: ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y derrotaré a todos sus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios le dice: tú no me edificarás casa a mí, pero yo sí te la voy a edificar a ti. Un asunto como de amigos, ¿no? Como de personas que tienen comunión y amor el uno por el otro. Esta era la relación que David tenía con Dios. Pasión por la casa de Dios. 3 pensamientos. En primer lugar, para David, la casa de Dios fue su deleite, fue su pasión. Él amaba la presencia de Dios y la casa de Dios y los momentos de compartir con el pueblo de Dios en la presencia del Señor. Él escribe en el Salmo 84, si usted puede leerlo después: bienaventurados, felices los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y dice: escogería un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y en el Salmo 27 dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir o meditar en su templo. Y dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, en su casa, sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esa era su pasión, esa era su deleite. Además era músico, tocaba el arpa y se deleitaba. Se le conoce como el dulce cantor de Israel, un hombre apasionado por la casa de Dios. Su deleite era estar allí. Yo les decía de nuestro testimonio, para nosotros no es una carga estar aquí, es un deleite compartir estos tiempos. Yo no sé si usted también lo disfruta, pero podemos decir: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y adorar al Señor juntos y recibir también la bendición del Señor. El segundo pensamiento es que para David la casa de Dios fue su compromiso y su tesoro. Su tesoro. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, el versículo 2 y 3, hablando precisamente de los preparativos para construir el templo en Jerusalén, él dijo las siguientes palabras: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de todo esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Subraye: por cuanto tengo mi afecto. ¿En dónde? En la casa de Dios. Tengo mi afecto ahí, tengo mi amor ahí, me apasiona eso. Y entonces, como rey, hizo gran provisión para construir ese templo en Jerusalén. Y no solo como mandatario de la nación, sino de lo personal también puso su compromiso allí. Desafió además en ese mismo capítulo 29 del primer libro de Crónicas a otros con su ejemplo. Ese día le dijo a la asamblea: ¿y quién de ustedes quiere hacer ofrenda a Jehová? Él veía esto además como una oportunidad. Él decía: pues todo es tuyo, le decía a Dios, no hay nada que nosotros podamos darte realmente, porque todo pertenece a ti. Dice: pero de lo mismo recibido te damos. Si algo nosotros podemos dar o hacer para Dios, es porque Él mismo nos ha concedido ese privilegio y nos ha bendecido. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos y han visto el favor de Dios en sus vidas y en sus familias? Por eso estamos aquí, solo por su gracia y su misericordia. Para David, la casa de Dios entonces era su compromiso y fue también su tesoro, donde él puso su corazón. Pero el tercer pensamiento es que para David la casa de Dios representó su gloria, su futuro. Porque cuando él se propone construir casa para Dios y Dios le dice: no, va a ser al contrario, yo te voy a construir casa, le hace unas promesas a David, pero la cosa más inimaginable, más extraordinaria. Todo lo que Dios hace es extraordinario, pero en el ejemplo de David uno simplemente se maravilla. Uno dice: ¿verdad? Que cuando Dios quiere bendecir y engrandecer a una persona, es maravilloso lo que Dios hace. Y saber
que no solo lo ha hecho con David, sino con muchas personas más a lo largo de la historia, y que hoy en día también lo quiere hacer con nosotros, como sus hijos. Dios no ha cambiado. Y aquel que se apasiona por él, pues Dios también, cierto, le tiene una estima especial y lo mira con un agrado especial. A Dios le agradó tanto que David quisiera construirle una casa, que entonces le promete edificarle una casa. ¿De qué se trataba la promesa? De lo que se llama el pacto de Dios con David, que llegó a ser un pacto que hasta hoy se sigue cumpliendo. La nación de Israel tiene en su bandera una estrella que se llama ¿qué? La estrella de David. ¿Por qué la estrella de David? Porque ellos recuerdan precisamente la época gloriosa que vivió la nación de Israel durante el reinado de David, que fue de 40 años como rey sobre Israel, y que realmente fue la época más gloriosa que ha tenido jamás esa nación hasta hoy. La volverá a tener cuando se siente en el trono aquel que se llama el Hijo de David. ¿Recuerdan cómo invocaban a Jesús las personas cuando pedían al Señor por un milagro? Aquella mujer que iba detrás del Señor pidiéndole un milagro decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué Hijo de David? Porque Él es ese rey que Dios prometió a David mismo, que levantaría uno de sus lomos, que lo engrandecería como a ningún otro, y que le daría reino sobre todas las cosas, y que su reino no tendría fin. ¿Recuerdan lo que el ángel Gabriel le dijo a María, virgen, cuando fue ella a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? Y entonces el ángel le dice en Lucas 1, 32 y 33, llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué gran promesa que Dios le hizo a David. Qué honor, qué honra para David, que el Rey de Reyes, el Rey del cielo y de la tierra, el Señor de señores, se dé a conocer como el Hijo de David. ¿Le gustaría a usted tener un hijito así? Ahí va el hijo de... No, eso es un honor muy grande, ¿cierto? El hijo de Hugo Armando, el hijo de Francisco. A Jesús se le llama el Hijo de David. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre apasionado por Dios, por la casa de Dios. Y un día le ocurrió en medio de su pasión construirle una casa a Dios, y le dijo: no me vas a construir tu casa, y la va a hacer tu hijo, pero vas a hacer una casa que tarde o temprano se acaba. Pero yo te voy a construir a ti una casa y un nombre y una gloria que no se desvanecerá por la eternidad, porque por los siglos de los siglos en el cielo, cuando lleguemos a adorar, quien estará en el trono será el hijo de ¿quién? De David. Y David por allá todo humilde diciendo: wow, yo no merezco tanto, solo porque se me ocurrió construir una casa. Y por la misericordia de Dios, Dios lo ha hecho tan grande y lo ha puesto tan alto. Él sabe, Dios es especialista en levantar del polvo al pobre, al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes y hacerlo heredar un sitio de honor. ¿Dónde se encontró David con esa bendición? En la casa de Dios, en la presencia de Dios, en su comunión con el Señor. Los que menosprecian la casa de Dios y la presencia del Señor no saben de qué se están perdiendo. Pero caminar con el Señor y disfrutar de su amor y de su pueblo y de su casa y del lugar donde Dios está es lo más maravilloso. Y como dice el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá ¿qué? Ni siquiera las peticiones de tus labios, sino aquellas cosas que están en tu corazón que ni siquiera las has proferido. Tal vez David ni siquiera pidió eso,
Pero de ahí para adelante Dios empezó a bendecir a mucha gente, muchos de sus descendientes que ni lo merecían, que se sentaron en el trono después de David y de Salomón. Y Dios más adelante dice: ¿sabe por qué te bendeciré? Por amor a David, tu padre, que vivió 300 años antes que tú. Pero por amor a él te voy a bendecir a ti. Tú no te lo mereces, pero por amor a David voy a guardar esta lámpara del reinado sobre la nación de Israel. Un hombre que bendijo a sus generaciones. ¿Le gustaría eso? Que Dios diga después, más adelante: ¿sabe qué? Joel, te voy a bendecir por amor a tu papá, a Jorge, tu papá, que caminó conmigo y amaba la presencia de Dios y la casa de Dios, y por amor a tu papá te voy a bendecir a ti. ¿Les gustaría dejar ese legado para sus hijos y para sus nietos y para sus bisnietos y para sus tatas y hacia adelante generaciones que digan: por amor a aquel que tuvo una pasión y una comunión por Dios y por su casa? Dios le levantó una dinastía de reyes hasta llegar a Jesús. No faltará quien se siente en el trono, dijo Dios, de los descendientes de David. Una descendencia bendecida y un reino sempiterno, y la honra de que Jesús se le llame el Hijo de David. Qué bendición. Pasión por la casa de Dios, su deleite, su pasión, su tesoro, su gloria, su futuro. Me llama mucho la atención algunas expresiones que Dios dice acerca de David y la Biblia registra. Por ejemplo, Dios le dice en el texto que leímos: yo te saqué de detrás de las ovejas. ¿De dónde lo sacó? Siendo un muchacho sencillo, allá en la finca de su papá, de Isaí. El oficio era pastor de ovejas, de allá, el campo. Pero allá él con su arpa, deleitándose en el Señor en las noches, adorando a Dios, componiendo salmos. Y dice Dios: yo desde ahí te vi y te saqué de detrás de las ovejas, del redil, para ponerte en el trono sobre mi pueblo y que fuera rey. Cuando Dios envió a Samuel, el profeta, a la casa de Isaí para ungir un rey que había escogido de los hijos de Isaí, Isaí reunió a todos los hijos que tenían perfil como para eso, menos ¿a quién? A David. Y Samuel se quedó mirándolos a todos y Dios le dijo: no, ahí no está. Y le dice: ¿usted tiene otro hijo? Ah, sí, pero ese es el menor de todos. El pelado está por allá cuidando las ovejas, mientras vienen aquí pues los que de verdad tienen perfil para esto. Samuel dice: mándelo llamar, porque hasta que no venga nos podemos sentar a la mesa. Y cuando llega David, Dios le dice a Samuel: úngelo, porque ese es. ¿Sabe? Dios escoge personas a veces sencillas, insignificantes, para ponerlos arriba. ¿Pero quién lo hace? Dios. Él abate y Él enaltece. Algunos prefieren luchar en sus fuerzas y arañar y abrirse camino y pasar por encima de otros, tratando de posicionarse, ¿sí o no? Tú no necesitas hacer eso, ni yo tampoco. ¿Sabe qué necesitamos? Apasionarnos por Dios y por su casa y por su reino y por Él, y que Dios haga lo que Él quiera de nosotros, y lo que Él quiera siempre será bueno, agradable y perfecto y maravilloso. Confíele su futuro al Señor. Yo te saqué de detrás de las ovejas y te puse por príncipe de mi pueblo. Un hombre que se le llamó también, Dios mismo le dijo a Samuel: un hombre conforme a mi corazón. Me gusta el corazón de David. Claro, era un corazón perdonador, era un corazón adorador, era un corazón tierno para Dios. Débil como todos los hombres, pero maravilloso en las manos del Señor. Se le llamó también el dulce cantor de Israel. Cuando tocaba el arpa delante del rey Saúl siendo muchacho, el espíritu malo se apartaba de Saúl y tenía sosiego. Era una bendición. Uno de los principales salmistas, el rey más glorioso, el padre de Jesús, el autor de casi todos los salmos. Los salmos es uno de los libros, si no el libro más querido de toda la Biblia.
¿Algunos han sido bendecidos por los salmos? Está en el centro de la Biblia. Es el libro más largo de la Biblia. ¿Y sabe de qué se trata? Salmos, cánticos. ¿Y sabe de quiénes son la mayoría? De David. A mí me encanta leerlos. Cuando David toma su pluma y su arma, me lo imagino. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. La porción de mi herencia, quien sustenta mi suerte. Su alma vibraba por el Señor y por eso Dios también lo engrandeció. Dios dice: yo honro a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Pasión por la casa de Dios. Creo firmemente que si amamos la casa de Dios y nos apasionamos por ella y nos deleitamos en Dios y disfrutamos de su presencia y ponemos en ella también nuestro esfuerzo, nuestros talentos, nuestra capacidad, todo para cumplir los propósitos de Dios, Dios también nos bendecirá y nos engrandecerá, y a nuestros hijos, y dejará tras de sí bendición para nosotros. Por eso les decía, lo más maravilloso para nosotros ha sido permanecer y amar y servir en la casa de Dios. Alabo al Señor por mi mamá, por esas mañanas en que sus 14 hijitos salíamos detrás de ella el domingo en la mañana antes de las 9 para llegar a la iglesia, y llenábamos media iglesia. Será un desfile, pero nos enseñó a amar al Señor y amar la casa de Dios, y eso ha sido tanta bendición hasta hoy. Alabo al Señor por eso, y no me quiero desprender de ahí. Ahí encontré esposa, ahí me casé, ahí he estado, ahí he servido al Señor, ahí espero que me despidan también a la presencia del Señor, y viviré eternamente en la casa de Jehová. Moraré por largos días, por la eternidad. Den ese aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Qué bendición, qué maravilloso. Como iglesia, hermanos, estamos tan agradecidos con el Señor por toda la bondad que Él nos ha mostrado para establecernos en tan corto tiempo de existencia. Los que conocen el transcurrir de la historia de Refugio, decimos: Dios ha sido bueno. ¿Sí o no? Muy bueno. Y yo estoy muy agradecido con el Señor por los hermanos del presbiterio, por los líderes, por los equipos de ministerio, por tantos esfuerzos, por tantas horas de trabajo invertidas para el desarrollo de la iglesia. Igualmente por todos los que sé que continuamente oran, diariamente orando por los pastores, por las familias, por los líderes. Gracias, porque la bendición que hasta aquí hemos recibido es la respuesta a sus oraciones. Alabado sea el Señor. Y también doy gracias por los que, amando la casa del Señor, se esfuerzan y son fieles en contribuir con sus diezmos y sus ofrendas, y sostienen económicamente la labor de la iglesia. Cuando yo pienso en la casa de Dios así, yo respiro gratitud delante del Señor. Nos emociona el saber que Dios nos ha respaldado más allá de lo que imaginábamos, que Él ha puesto como su sello de aprobación a estos esfuerzos. Y como iglesia Refugio, cada uno es una bendición. Estaba yo leyendo esta semana en mis reflexiones diarias el Salmo 45, que dice: muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Así es, ¿verdad? Yo creo que usted también puede decir lo mismo. Y hoy queremos compartir con ustedes, como iglesia, otro milagro, otra respuesta del Señor a nuestras oraciones. ¿Le gustan los testimonios? Gloria a Dios. Desde que comenzamos a existir nosotros como iglesia, hemos estado orando por una sede propia. ¿Cuántos han orado por eso? Bueno, gloria a Dios. Aquí hay bastantes que han orado. Bueno, el Señor les respondió.
La buena noticia, gloria a Dios. La buena noticia es que ya firmamos la promesa de compraventa de la sede. Nos la entregan a comienzos de abril, el 5 de abril. Así que para nuestro segundo aniversario en mayo, lo tendremos en la nueva sede, desde el mes de abril. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es un milagro y es también un reto, un desafío que nosotros tenemos como iglesia. Vamos a salir de la comodidad del hotel. Estas bendiciones que Dios le da a uno a veces no las entiende. Por ejemplo, los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, no, maravillosa la tierra prometida, pero cuando entraron a la tierra prometida cesó el maná. Y ahora les toca empezar a cultivar, a sembrar, a recoger cosecha, a trabajar duro. Porque sí, esa tierra es bonita, pero retos y más retos. Toda bendición del Señor, como cuando uno se casa. Qué bendición casarse, pero es un reto. De ahí para adelante es un reto. Entonces vienen retos. La propiedad está ubicada en el barrio Puente Largo, en la calle 108, 5807, a 2 cuadras del centro comercial Puente Largo, hacia el oriente. Es un sector muy favorable para todos, muy central para todos, considerando donde estamos nosotros residiendo, las familias de la iglesia. Creo que es un punto que nos queda a todos. Quiero contarles que el presbiterio ha trabajado mucho en la búsqueda y en el análisis de los pormenores para la toma de esta decisión. También la Asamblea General del Refugio, que la conforman 25 de los miembros de la iglesia, ha dado su aval a esta negociación, la cual, luego de meses de negociación y oración, se cerró por 1.500 millones. Los que están en la casa, les contamos. Ahora es obvio que en la actualidad como iglesia nosotros no tenemos esa suma de dinero para esa negociación. Esas son las cosas locas que Dios hace, pero ya está firmada la promesa de compraventa. Después de mucha oración, Dios inquietó a unos hermanos en Cristo, los cuales sintieron la guianza del Señor y con mucha generosidad y afecto por la casa de Dios, ofrecieron prestarnos ese dinero para realizar la compra de la propiedad. Y ya giraron los primeros 150 para la firma de la promesa de compraventa. Esa propiedad pues va a quedar hipotecada como garantía mientras podamos pagar la obligación que asumimos como iglesia. Espero que no sea mucho tiempo, porque Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto lo creen? Es más, ya nos ha bendecido, nos seguirá bendiciendo más bien. Debemos asumir un compromiso obviamente de ahorro para abonar la mayor cantidad posible en los primeros años de aquí para adelante. Creemos que Dios nos proveerá los recursos y no nos dejará avergonzados. Lo que Él comienza lo llevará a su término en bendición. Desde ya comenzaremos a hacer provisión para abonar lo que más podamos a este compromiso, pero también al momento que nos mudemos a la nueva sede podremos también ahorrar los gastos que nos genera reunirnos aquí en el hotel, con el fin de cumplir con este compromiso en el menor tiempo posible. Como ven, entonces tenemos un gran reto y seguramente usted se estará preguntando: pastor, ¿y cómo puedo yo ayudar? ¿Sí se está preguntando? ¿No? Yo me imaginé eso, pero no sé si estoy mal. Primeramente, primero lo primero, oración. Necesitamos orar diariamente para que los cielos permanezcan abiertos sobre la iglesia Refugio y sobre cada una de las familias que conforman esta iglesia. Ayúdeme a orar por eso. Que Dios bendiga en todo espiritualmente, pero también económicamente a las familias de Refugio. Que te bendiga tanto, 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 que tú digas: no, yo no sé qué hacer con tanta bendición.
O como en los días de Moisés, que trajeron tanto y tanto que Moisés dijo: no traigan más, que estamos encartados con tanto que ustedes están trayendo para el tabernáculo. Y le impidieron al pueblo hacerlo. Oremos para que los cielos se abran. Podemos también ayudar aportando con fidelidad, como lo hemos venido haciendo, nuestros diezmos de todo lo que Dios nos da, según la provisión que cada uno reciba del Señor. Conforme a lo que Dios nos da es que nosotros podemos dar. Podemos ayudar también con aportes especiales, ofrendas especiales pro templo, según la capacidad de cada uno, según la bendición que Dios nos haya dado o nos vaya dando en el camino. Y podemos ayudar congregándonos con fidelidad, sirviendo a Dios, invitando a otros a recibir a Jesús, haciendo discípulos, cumpliendo nuestro propósito como iglesia, que es extender el reino de Dios. Todos podemos hacer grandes propósitos de corazón, compromisos voluntarios, generosos por la casa de Dios. Esto será, creo, como en los días del rey David, cuando se fue a construir el templo en Jerusalén. Y quisiera leerlo, la experiencia cuando David estaba frente a ese reto de construir esa casa que quería construir para Dios en Jerusalén, y dejarle todo preparado a Salomón para que la hiciera, y que finalmente lo hizo. El registro de esto está en primer libro de Crónicas 29, 1 al 14. Es palabra de Dios, los invito a leer la Biblia otra vez. Según primer libro de Crónicas 29, 1 al 14. ¿Será que me regaló un poquito de agua, por favor? Gracias. Dice esta escritura, es un poquito larga, son 14 versículos, pero me llama mucho la atención porque creo que está muy conectado con el reto que nosotros ahora tenemos por delante. Dice así: después el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único a quien Dios ha escogido, es un muchacho de tierna edad, mientras que la obra es enorme, porque no se trata del palacio para un hombre, sino del templo para Dios el Señor. Con todo esfuerzo he preparado lo necesario para el templo de mi Dios. ¿Qué preparó? Oro, plata, bronce, hierro, madera, respectivamente para cada cosa. Y también cornalina, piedras para engastar, mezcla, piedras para mosaico, toda clase de piedras preciosas y alabastro en abundancia. Pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo, y por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro y la plata que son de mi propiedad personal, 100,000 kilos de oro del oro más fino, 230,000 kilos de plata refinada para cubrir las paredes de los edificios, todo el oro y la plata para hacer de uno u otro metal lo que sea necesario, y para todo trabajo que tenga que hacer los artesanos. Y ahora pregunta él: ¿quién quiere contribuir voluntariamente haciendo un donativo para el Señor? Entonces los jefes de familia, ¿quiénes? ¿Cuántos jefes de familia aquí? Esos señores del tiempo de David, de las tribus de Israel, los jefes de batallones y de compañías, coroneles, capitanes, y los jefes de obras públicas del rey, hicieron donativos voluntarios. ¿Donativos qué? Dando para las obras del templo 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y cerca de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Es una barbaridad. También los que tenían piedras preciosas las entregaron a la tesorería del templo, que estaba a cargo de Jehiel, descendiente de Gersón. La gente se alegró de esta generosidad, porque habían dado estas cosas al Señor con toda sinceridad. También el rey David se puso muy contento. Entonces David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo: bendito seas para siempre. Quiero que hagamos esta oración con David.
Bendito seas para siempre, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad. Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pues ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que seamos capaces de ofrecer tantas cosas? En realidad, todo viene de ti, y solo te damos de lo que de ti hemos recibido. Bendito sea el Señor. Qué linda porción de la Escritura. Oremos al Señor. Yo los invito a orar. Yo estoy muy emocionado, pero oremos y pidamos la gracia de Dios. Yo no quiero que usted hoy se acelere a hacer compromisos, no. Vamos a pedir que usted, como hacen algunos, que pacte, que haga. No, eso no es nada de pactar ni de hacer cosas así. Eso no es ni siquiera bíblico. Pero yo sí lo que voy a hacer es orar para que Dios te bendiga y me bendiga tan grandemente, y que los recursos que la iglesia necesita los ponga en nuestras manos. Esa es la manera normal como Él trabaja, ¿cierto? Yo no he visto que caiga una maleta de dólares del cielo así, pero yo sí he visto que Dios bendice personas y luego les da el querer como el hacer por su buena voluntad, para que ellos pongan sus recursos al servicio del Señor. Y es lo que hemos visto hasta aquí ya, para poder entrar en esta negociación. Dios da el recurso y Dios da el sentir, y eso será un asunto entre cada uno y Dios. Pero oremos para que el Señor abra los cielos o permanezcan abiertos continuamente, haya bendición, como dice 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, podamos abundar para toda buena obra. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros, y nos dará la fuerza y los recursos para hacerlas.